marca historia. Somos transformación, somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro, construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación, en cada generación. Conéctate con IEXPRO. Conéctate con IEXPRO. Nuestros invitados del día son la doctora Nínive de Cos Gómez. Ella es licenciada en Trabajo Social, licenciada en Sociología con terminal en Desarrollo Regional, maestra en Administración de Empresas, doctora en Docencia e invitada especial IEXPRO. La doctora María Antonieta de las Nieves Moreno González. Ella es licenciada en Trabajo Social, maestra en Gestión Educativa, doctora en Desarrollo Humano y egresada y docente distinguida IEXPRO. El licenciado Roselino Edward Escobar Ramos. Él es licenciado en Trabajo Social e invitado especial y estudiante de la Maestría en Educación Especial IEXPRO. Bienvenidos. Muy buenas tardes, querido público. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Conéctate con IEXPRO y en este tema bastante interesante, intervención del trabajador social para la prevención de la violencia escolar. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Henry Escobar. Es un placer que nos acompañen el día de hoy y para presentarles también a nuestros queridos panelistas que hoy se encuentran con nosotros. Doctora Nínive, muy buenas tardes, sea bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y es un gusto estar nuevamente en esta gran universidad que día con día está actualizando a sus docentes, que día con día está actualizando las profesiones, porque me ha tocado ver todos estos cambios que han tenido. Gracias a las autoridades de esta institución por esta invitación. Muchísimas gracias, doctora. También nos acompaña la doctora María Antonieta de las Nieves Moreno González. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Linda tarde a todos. Desde aquí del Estado de México les mando un gran saludo. Muchísimas gracias, doctora. Y también nos acompaña el licenciado Roselino Edward. Roselino, bienvenido nuevamente a esta tu casa. Doctor, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a la audiencia también que se conecta con nosotros. Y por cierto, felices 15 años. Estamos celebrando el 15 aniversario de la Universidad IEXPRO. Gracias por la invitación. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, antes de comenzar, es fundamental recordar el objetivo del alcance de la conversación que mantendremos para el día de hoy. En este conversatorio abordaremos la participación del trabajo social en la creación de un entorno escolar más seguro a través de la prevención de la violencia. En este diálogo se revisarán las acciones y metodologías que ayudan a construir un espacio más justo y pacífico, así como la participación de los padres en los programas de prevención, porque seamos honestos, todo esto tiene que involucrarnos a docentes, administrativos y padres de familia de alguna manera. Les invitamos también a participar de forma activa a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales en la caja de comentarios, en dejarnos algunas preguntas para nuestros queridos panelistas. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro conversatorio en este momento con unos datos verdaderamente escalofriantes, por decirlo de alguna manera.
comenzando de esta manera. La encuesta nacional sobre la discriminación en ADIS del 2022, realizada por el INEGI, arrojó que el 28% de las personas de 12 a 17 años que asisten a las escuelas reportaron haber sido víctimas de acoso escolar en los últimos 12 meses. Esto representa aproximadamente un 3.3 millones de estudiantes adolescentes en todo el país. Tomando con esta base, empezamos con la doctora Nínive. Doctora, díganos por favor, ¿a qué se debe que las estrategias de prevención de violencia en algunas escuelas no estén construyendo un clima escolar positivo? Bien, yo empezaría diciendo lo siguiente, ¿no? Antes de hablar de la prevención, ¿no? Dicen, los niños y adolescentes deben sentirse sobre todo seguros en la escuela, y eso es algo que no está pasando, ¿sí? Como bien lo dice. ¿Por qué? Porque uno de los lugares donde se produce más violencia justamente es en el aula. Puede ser por mano de los docentes o por mano también de sus compañeros. Entonces, buscar estrategias para resolver esta situación es algo que no es simple, pero que sin embargo, en el momento que se han echado a andar, no han dado los resultados como se esperan, toda vez que también hay que ver que muchos de estas prácticas que se están dando, incluso aun cuando exista un protocolo de parte de la Secretaría de Educación para la prevención y la atención de este tipo de problemáticas, no han dado los resultados porque muchas veces no se apegan primero que nada a la realidad. 2, es muy importante la capacitación continua de los docentes para la atención de este tipo de problemáticas, ¿sí? Fíjate que en trabajo social una de las cosas que siempre tenemos que estar viendo es la atención continua de la persona en la cuestión emocional, trabajar mucho en nuestras cuestiones emocionales, porque también los estados de ánimos nos pueden llevar a cuestiones no adecuadas, ¿no? Entonces, las razones que tenemos muchas veces es que los alumnos o los jóvenes están presentando una serie de cambios también emocionales, una serie de situaciones que no son fáciles para ellos. La atención de la violencia y el acoso, que es uno de los grandes problemas que se presentan en México, se tiene que establecer estrategias, como bien lo decimos, de forma adecuada, ¿sí? El enfoque, primero que nada, que se ha dado, tenemos que pensar que debe haber un enfoque más que nada formativo. El uso excesivo de castigos, que muchas veces se da, ¿sí? O la criminalización de las conductas genera resentimiento y oculta el problema en lugar de erradicarlo, ¿sí? Oh. Para cambiar esto, se debe transitar hacia una disciplina positiva y al cuidado integral de los alumnos, de las personas. ¿Por qué? Necesitamos la intervención y la atención del docente. Necesitamos la intervención en un momento de esta parte que tiene que ver con la dirección y todo el personal, pero no hay que olvidarnos también de los padres, la comunidad, que juegan otro papel fundamental, independientemente de que se apliquen protocolos de atención en cuestión del acoso o violencia, que está frecuentemente en los niños. Requerimos de un proceso también de educación continua hacia los padres, ¿sí? Porque son ellos, es en el hogar donde se construye gran parte de la violencia, se aprende, se establece, ¿sí? Y al final de cuentas muchas veces los niños o jóvenes van a la escuela y desarrollan todos estos sentimientos, malestares que van a proyectar seguramente con otros niños o jóvenes, ¿no? Entonces estamos hablando acá de un engranaje social que de alguna u otra manera tiene que ir caminando como un relojito fino para todos los integrantes, todo lo que lo conformamos, padres, docentes, administrativos, ¿por qué no? De alguna manera, todos estamos involucrados. Hasta los de intendencia, porque son los que están en el camino, que están viendo las problemáticas y que de una otra manera se acercan a un docente o a la dirección y entonces establecen qué está pasando con los jóvenes y niños, ¿no? La violencia, otro de los factores que está generando mucha violencia también son los medios de comunicación. Todo lo que vemos, ¿sí? Excelente punto. ¿Sí? ¿Ve? Lo que los niños y jóvenes están viendo en los medios de comunicación, muchas veces estos no están vigilados por los padres. Y el no saber qué están haciendo nuestros hijos también está generando una situación de violencia. Los juegos, ¿sí?
tan violentos que se ven ahora, las películas incluso, ¿sí? Entonces, toda esta violencia que ellos viven, la experimentan muchas veces en la atención o la agresión hacia el otro, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, yo creo que otra de las cosas que tenemos que ver, incluso los padres, es el cuidado de los hijos, qué ven, con quiénes están en red, ¿sí? ¿Cuáles son los diálogos estos comunitarios que tienen con otros? ¿Qué tan agresivo es el lenguaje que utilizan en esta comunicación con el otro, ¿no? Con sus docentes incluso, ¿sí? Claro que sí, excelente observación, doctora. Vamos a entonces continuar con esta ronda de preguntas. Doctora María Antonieta, ¿cuáles son los obstáculos a los que el trabajador social se enfrenta dentro y fuera de las instituciones educativas en materia de prevención? Pues yo creo que primero que nada tendríamos que pensar en este reconocimiento en nuestra profesión dentro de las instituciones. En el área educativa, habemos trabajadores sociales que no tenemos esta figura como tal del trabajador social. Sin embargo, estamos dentro como orientadores, como pedagogos, como prefectos, y de alguna manera estas funciones limitan nuestra intervención. Sin embargo, yo creo que muchas de las cosas que ya mencionó la doctora, mi colega, pues tiene mucho que ver con la participación de los padres de familia. Anteriormente, pues somos de una generación que a lo mejor nuestros padres desde un inicio no se preocuparon por nuestros estudios, nadie nos obligaba a ir a la escuela. Asistíamos como parte de una obligación y dinámica familiar que se tenía. Hoy creo que la escuela se ha convertido en un resguardo de las normas o límites que los padres no han generado desde casa. Entonces la escuela cuando llega a ser este resguardo, esta guardería que muchas ocasiones hace pensar que en la escuela van a estar seguros, se olvidan, no hay esta participación, no hay estos límites de autoridad que desde la infancia tuvieron que haber rescatado. Quieren lograrlos en una adolescencia cuando esos límites se tuvieron que haber puesto desde el inicio, tanto límites, valores, principios, que hoy en día pues prácticamente se están perdiendo. Por otro lado, la normalización de la violencia. Yo creo que todo nuestro contexto tecnológico o digital, nuestro contexto real que vivimos, normalizamos y normaliza todo mundo, desde directores, docentes, porque escuchamos una palabra soez, solamente pasamos desapercibidos o nos hacemos los desentendidos y no hacemos una conciencia desde ese primer momento que escuchamos. Desde el momento en que vemos que empiezan de un nivel de empujar, de pellizcar, de dar el zape, de dar cuestiones que van elevando una situación de violencia, es ahí donde nos limita desde no poner límites desde casa. Entonces, la escuela no es un centro en donde se van a remediar todas las debilidades que tenemos en los hogares. La escuela es el conjunto en donde hay una participación de tres: escuela, familia y el contexto social. Yo creo que desde ahí partiríamos para analizar que hay muchos obstáculos que nos impiden poder esta participación. Perfecto, doctora. Ahorita en su participación, usted hizo una mención, un punto bastante interesante. De todos ellos, uno que me atrajo mucho la atención fue eso de el perfil del trabajador social dentro de las escuelas, que muchas veces funge como orientador vocacional o psicopedagogo o apoyo Prefectos, de todo. prefecto, Prefectos, tutor, exactamente. Tutor, tutor, exactamente. Y pero no no como como la lo... figura. Exactamente, no como la figura del trabajo social, lo cual ha impedido que se desarrolle plenamente todas sus capacidades del trabajador social dentro del entorno escolar, ¿es correcto?
De hecho, pues por ahí estamos en la mesa, en la Cámara de Diputados, Sí. está esta Ajá. iniciativa por parte de la diputada Marisela Zúñiga, que nos ha hecho esta lucha constante de poder dar ya la consolidación de que el trabajo social entre como una figura importante desde la escuela básica. Situación que en este momento no la hay, no está consolidado ni en media superior. Yo puedo decir, con la experiencia que tengo, Sí. me tardé 8 años en poder conseguir una base porque mi perfil de trabajo social no servía supuestamente para orientación educativa. Entonces, Oh, wow. eh, podemos decir que hay una brecha en esta cuestión política y reconocimiento de Ujú. nuestra profesión, que bueno, que en el momento con Cárdenas nos dio el auge para darnos esta importancia, pero hoy en día, pues bueno, han sucedido acontecimientos por ahí que nos hace darnos cuenta que necesitamos este reconocimiento, esta exigencia en que la sociedad necesita de una profesión que constituya a un equipo multidisciplinario, pues el orden social, el orden social. Verdaderamente interesante lo que comenta la doctora María Antonieta. Doctora Nieve, ¿iba a Sí, comentar algo? comparto lo mismo. Ha sido una lucha este espacio de buscar que se ha hecho incluso el gobierno anterior, en donde se propuso precisamente esta iniciativa de ley, que la cual se ha quedado en el tintero, ha quedado parada a pesar de la lucha que ha habido de figuras como en el caso de la licenciada Marisela, está ¿cómo se llama? Pero la lucha que ha habido incluso de UNAM y La de todas escuela, estas la UNAM, instancias, la la UNAM. maestra Entonces, Gracias, Ratia. incluso el año pasado, en agosto, justamente volvieron a retomar esta propuesta que al parecer es por una cuestión financiera o no sé qué pasa acá, cuando realmente la figura del trabajador social en el área educativo es fundamental y como bien lo dice la colega, desde primaria, que incluso yo diría que desde kinder. ¿Por qué? Porque sabemos que el trabajador social va a ser este vínculo entre el docente, el niño joven, el padre y el contexto. Y el trabajador social incluso actualmente en las instituciones no logra hacer todo el trabajo que debería de generar desde las instituciones, porque una persona por institución es insuficiente para la gran cantidad de problemas que se le presentan. Y entonces se vuelve nada más el trabajador que recibe las quejas, el que tiene que ver las faltas, el que ve los reportes, el que ve los problemas de conducta y queda en esa situación y con una gran carga realmente para el trabajador social que le es insuficiente su tiempo para la resolución de todas las situaciones que se le presentan, ¿no? Entonces, yo creo que es el espacio importante de hablar de un trabajo social que es importantísimo y que ya debería de verse estos espacios para el trabajador social y lejos de crecer pareciera que estamos perdiendo espacios, ¿no? Con esta situación que se acaba de dar con el despido masivo de varios colegas Así en es. el área de jurídica. Entonces, es preocupante, el Estado debería visualizar más allá al trabajo social porque realmente es el personaje que está en el primer contacto con la problemática, en el área que lo ponga. ¿Sí? Y es una magnitud de situaciones que tenemos que intervenir, ¿no? Atender y que a veces el tiempo se nos hace limitado para el problema que se les presenta, ¿no? Entonces, sí. Definitivamente, estimada doctora. Y de hecho, con la siguiente participación del licenciado Roselino, es lo que estamos viendo, aparte, no solamente los problemas que esto aqueja la violencia, sino también sectorizar en tipos de personas que sufren las violencias. Y entre ellas es lo que nos lleva a la siguiente pregunta, mi estimado Roselino. ¿De qué forma afecta la violencia escolar a la comunidad que tiene algún tipo de discapacidad, como en especial la auditiva? Híjoles, ya me la pusieron muy complicado. Si regresando un poquito a la pregunta que fue planteada con la doctora sobre estas estrategias que al parecer no están funcionando, algo está pasando por ahí y se tiene que nuevamente analizar bien. La intervención del trabajo social es muy importante. Sin embargo, recordemos que ahorita venimos de una generación del COVID. Ajá, Esto también ha afectado buen mucho punto. justamente a cada uno de ellos. Pero si vamos específicamente a grupos en situación de vulnerabilidad, aquellos que tienen alguna discapacidad, estamos hablando de
del acceso hacia la escuela. Cuando no hay el acceso hacia la escuela, hablemos de alguna de las violencias que sufren, dentro de ellas, deserción escolar, ¿sale? Si hablamos de la discapacidad auditiva, cuando como primer contacto nosotros identificamos a niños que tienen sordera profunda, tienen hipoacusia, como trabajadores sociales deberíamos de intervenir para que se les dé esta oportunidad de que ellos entren a estudiar. Pero ¿qué pasa? Hace poco, justamente en el estado de Morelos, en México, Sí. sucedió a niños que les han negado la entrada hacia las escuelas. Y aquellos que están dentro de las instituciones escolares, las adaptaciones o ajustes razonables que se tienen que hacer durante este proceso de estudio, que en algunos lugares no está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo con los niños? Empiezan a sufrir de bullying, de acoso sexual. Los maestros, lamentablemente, es una de las barreras a las que se enfrentan ellos mismos. Cuando se integra un niño con alguna discapacidad a las escuelas, como trabajadores sociales, hacemos todo un historial. Se debería de hacer incluso este acercamiento con el familiar. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Por la carga de trabajo que hay en la escuela, a ver, solamente vamos a llenar esta fichita de manera general. ¿Y qué adaptaciones se hacen? No se hacen a veces adaptaciones. Ya te Ahora, hablemos de familiograma. No, es mucho más complicado. Pero hay otro contexto que justamente mencionaba la doctora, el contexto de la familia, el de los docentes, el de los administrativos. Se supone que con el protocolo que se tiene de atención justamente cuando se presenta alguna violencia es recorrer los salones, hacer estas entrevistas con los maestros, con los familiares también, pero parece que no está pasando. Justamente lo que mencionaba la doctora, hay tanta carga de trabajo para el trabajador social que ya no le permiten hacer su trabajo. Desde ahí ya se está originando esta violencia y esta barrera justamente de la intervención para defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las escuelas, maestro. Ah, perfecto. Mira, de hecho, por lo que ahorita acabas de comentar y lo que comentó la doctora María Antonieta, hubo una parte en donde mencionó cuando el prefecto o el docente va caminando y observa ciertas situaciones inadecuadas. Es posible que se presenten situaciones de que mejor no me quiero meter, como se dice coloquialmente, en camisa de once varas, porque saben que reprender a un niño conlleva que al rato estén los papás de por qué le llamó la atención a mi hijo. Sí, efectivamente sucede y han sucedido sin duda esos casos, pero aquí hay responsabilidades también y hay obligaciones, porque ante una situación que se presente en una investigación que el trabajador social realice, nos apegamos al protocolo. Entonces, por el momento alguien pudiera quedarse callado, pero en la investigación salen a la luz cada uno de esos detalles y en la actualidad no es si quieres o no participar, lo importante es que tú hagas una declaración, ya si hablamos de una parte ejecutora. Pero bueno, en una siguiente pregunta te voy a ir contestando qué es lo que pasa en estas situaciones. Va, que va. Perfecto, me parece muy bien, mi estimado Roselino. Ahora, la página de Gobierno Federal define a la violencia de las escuelas como toda agresión realizada dentro del ambiente de las instituciones educativas, la cual puede expresarse de distintas formas por los actores que conforman la comunidad escolar. Es decir, no se reduce a la cometida entre estudiantes, también involucra a otros actores como padres de familia, maestros, directivos y personal administrativo. Tomando en cuenta esta base, doctora María Antonieta, díganos, ¿cuáles son los recursos legales con los que cuenta un trabajador social al enfrentar la resistencia de algunos padres de familia? Pues yo creo que primero que nada tendríamos que, bueno, de acuerdo al estado en el que nos encontremos, seguramente tiene sus protocolos, sus políticas de atención. En el caso del Estado de México tenemos el Consejo, el Consejo Escolar para el Bienestar en este caso de las escuelas, y ahí hay un sinnúmero de capacitaciones que podemos tomar como docentes. Tenemos ahí el manual para poder llevar a cabo esta convivencia, se llama el Manual para Aprender a Vivir en Igualdad.
para atender todos los casos también de acoso. Hay un proceso que se tiene que llevar de acuerdo al protocolo. Está desde la detección, la notificación, la intervención, el seguimiento. Ahí en todo este proceso de intervención, y no lo estoy hablando específicamente para nosotros como trabajadores sociales, es que todos tendríamos que llevar estos protocolos de atención. Entre ellos nos han dicho en las instituciones educativas, no te debes de olvidar de la bitácora. La bitácora es un recurso que tienes para comunicar, informar y dar por hecho todos los incidentes que ocurren dentro de tu espacio laboral. Están las actas de hecho para la víctima, están las actas de hechos para quien ejerce una conducta de este tipo. Están los acuses de conocimiento para todos los involucrados en las instituciones de que conozcan el protocolo. Una vez que tú firmes, estás siendo partícipe, y en algún momento que te llegue a ocurrir y no hagas el protocolo, el seguimiento que se tiene que hacer, no te exime de la responsabilidad que te corresponde. Las cartas compromiso de los padres, tenemos el proceso antes se llamaba mochila segura, hoy tiene otro nombre dependiendo a lo mejor del nivel Del estado. del estado, pero mochila de paz en el Estado de México hoy se le llama, formando los comités que conlleva llevar esto, pero de repente, ¿qué sucede? A veces los mismos padres son los que obstaculizan estos procesos, porque saben, o les voy a decir que los mismos progenitores son causantes de situaciones de riesgo en la familia. Entonces evitan firmar este tipo de documentos porque, pues bueno, ahí se descubren situaciones. Definitivamente un tema importante. El término eso, de mochila segura, en algunos estados, sí se estuvo mencionando y se estuvo llevando a cabo. Sin embargo, como usted bien lo menciona, ha habido resistencia de algunos padres porque utilizan mucho este término, que se está vulnerando la privacidad del alumno a tener su propio espacio. Prácticamente se le está invadiendo esa parte de la privacidad al revisar las cosas que lleva, que al final de cuentas no es muy diferente unas cosas que lleva un alumno a que lleva otro, libros, cuadernos, lápiz, lapiceros, pero se han dado situaciones en que ingresan algunas otras cosas que exactamente, y que son de alguna otra manera cosas que se pueden incluso llegar a utilizar para poder violentar a otras personas. Algunos pueden decir, es que lleva su tenedor porque lleva su lunch y puede consumir, pero también, seamos honestos, pueden utilizar ese tipo de instrumentos de alimentación para poder lastimar o agredir físicamente a otras personas. No es, suena un poco descabellado, lo sé, pero no es exento de que pueda llegar a ocurrir ese tipo de situaciones. Creo que ya han tenido algunas historias sobre ese tipo de situaciones. Y definitivamente, precisamente. No, de hecho, bueno, pensemos en la lesión al otro, pero a veces, desde que hacemos este tipo de protocolos, nos damos cuenta de chicos que se autolesionan y también es violencia, porque encontramos por ahí navajitas o cosas que pues son muy, muy pequeñas, que a lo mejor puede ser un indicio de que algo está sucediendo con la personalidad del joven en cuanto a su autoestima, en cuanto a situaciones de riesgo que está viviendo, de violencia en casa, etcétera. Muchas situaciones que tendría que demostrar, bueno, más bien estas situaciones o estos factores del contexto impactan demasiado en las conductas del niño dentro de las escuelas, del niño, del adolescente, de este tipo de situaciones. Ciertamente, bastante importante el punto que usted está haciendo mención, doctora. Muchísimas gracias. Roselino, dinos, ¿cuál ha sido el papel de las instituciones como el DIF y las procuradurías, solo por mencionar algunas, en centros educativos donde se han presentado casos de violencia escolar? Ok,
Dentro de los protocolos de intervención, que de manera general, no de manera específica, de los trabajadores sociales, dentro de esos protocolos de la AF, por ejemplo, en la Ciudad de México, tenemos la prevención a través de instituciones como el DIF estatal, hablando aquí en el estado de Chiapas. De hecho, estos se alinean a nivel nacional, quizá con algunos otros nombres, llevan capacitaciones o cursos como los siguientes: derechos de las mujeres, igualdad de género, trata de personas, lenguaje incluyente y sobre todo, o por la pregunta que me hacías hace rato sobre la comunidad de personas con discapacidad auditiva, que todavía lo siguen nombrando como sordomudos, Interesante. como personas discapacitadas, perdón, como persona, a veces ni siquiera ponen el nombre de persona, dicen los discapacitados. Entonces, estos tipos de capacitaciones y cursos que se llevan a las escuelas justamente para la orientación y formación de estas generaciones de los niños, entre otros que te puedo mencionar: prevención de las adicciones, prevención del abuso sexual infantil, prevención del acoso escolar, prevención del embarazo en las y los adolescentes, entre muchos otros. Por aquí incluso traigo algunos trípticos, si el auditorio los necesita, se los podemos compartir, y todas estas charlas Gracias. y pláticas de prevención que se llevan justamente a las escuelas. Definitivamente enfocado en la atención en niñas, niños y adolescentes, para ir formando estas generaciones y este tejido social que lamentablemente está tan dañado, se pueda apoyar. Y de esta manera afrontar justamente las violencias que se ven. Pero sin duda tiene que ser un trabajo interdisciplinario, interinstitucional, al menos por ejemplo para el estado de Chiapas. Justamente el día de ayer el Ejecutivo instala un comité técnico justamente de atención de prevención hacia la violencia y delitos que son graves, y dentro de este comité están otras autoridades. Justamente hoy coincidía con uno de ellos, que es de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, donde ellos también ya tienen la indicación de entrar a las escuelas a trabajar con los niños, niñas y adolescentes. Y no olvidar que hay protocolos de atención de estos de prevención en nivel básico, nivel medio, superior y superior para la atención a estas violencias. Entonces, estos proyectos de política pública están incidiendo también dentro de las escuelas. Voy a hacer dos enfoques dentro de esta participación. Una es la formación que se está teniendo en las escuelas, Sí. en la parte académica, donde aprendemos todo este contexto de cómo vamos a intervenir como trabajadores sociales. Ajá. Pero hay que irnos actualizando, porque ya en la parte práctica, en el área del trabajo social, nosotros no ejecutamos, pero sí hacemos todas estas intervenciones, y se deberían de hacer todos estos ajustes también dentro de las instituciones. Como trabajador social, hacerle saber a toda la parte administrativa y directivos lo que implicará la defensa de los derechos niños, niñas y adolescentes, y hay otros también que entran dentro de ellos. Pero bueno, eso por ejemplo es la Correcto. siguiente pregunta. Va que te va. platico. Perfecto. Muy bien. Tomando en cuenta esto, doctora Nínive, díganos por favor qué consecuencias, porque sí debe de existir, hay para los padres de un hijo violentador. Bien, las consecuencias, primero hay que medir el nivel de violencia, ¿no? ¿Qué tipo de violencia está establecida en esa situación? Por eso decía la colega que hay protocolos para establecer la atención a la violencia. Desafortunadamente en Chiapas el trabajo social, volvemos a caer en que existe un número perdón, de trabajadores sociales, sobre todo en el área educativa. Ujú. Y tendríamos que estar más inmersos en estas áreas para poder trabajar sobre todo en la educación y la violencia, ¿no? Por un lado, el saber los derechos y obligaciones de los niños, educarlos también que existen instituciones que van a resguardar su seguridad, ¿sí? Y Correcto. que los padres también están, así como tienen derechos, también tienen obligaciones, y que estas obligaciones, al no Buen ser punto. adecuadas, deben de ser castigadas, ¿no? Entonces, eso también hay que la educación, siento yo que va a ser muy importante, sobre todo a todos los niveles, en función de los derechos que se tienen, las obligaciones que se tienen, y por el otro lado el conocimiento de las leyes, que también, así como podemos recibir un aplauso, podemos recibir un castigo ante una mala acción. Niños que son violentados
y que llegan a la escuela en esas condiciones. También a las escuelas establecerles una de las situaciones que se presentan continuamente acá, y a mí me tocó mucho, sobre todo en Fiscalía de la Mujer, era que los docentes y las escuelas tienen mucho temor a denunciar la violencia por todo lo que implica pues el proceso, ¿no? Eso es a lo que ¿Sí? iba. Entonces, pero sin embargo es muy importante que lo hagan, ¿sí? Porque ya que el docente es el que está en contacto con el niño, el que convive más horas con él y que al final de cuentas puede visualizar la situación que está presente en los niños. Decían algo muy importante ahorita con la cuestión de la mochila, ¿no? Esta revisión de mochila que se hace en algunas instituciones y que en las otras no los permitan por no conveniencia, sin embargo es necesario, porque desafortunadamente ahorita con la situación que se vive en el país y en el estado que no la vivíamos, en la cuestión de la adicciones tan fuertes, la desaparición forzada y todas las situaciones que se están presentando, sobre todo incluso en las comunidades, el docente juega un papel muy importante, aunque también muchas veces se ve amenazado ante la situación de inseguridad que se vive y lo vivimos en Chiapas, ¿no? ¿Cómo digo yo que estamos viviendo violencia en la escuela? ¿Cómo digo que mi escuela está amenazada por algo externo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos docentes? Buen punto. ¿Sí? Estuvieron cuando la situación crítica estuvo en Chiapas, sobre todo en comunidades, que tuvieron que salir corriendo de sus comunidades y que fueron amenazados en sus instituciones y que sus niños fueron retenidos en sus instituciones por estas personas que están en esta situación de desorden o del crimen organizado, ¿no? ¿Qué hace un Exacto. docente ante esa situación? ¿Cómo protege a un niño que está violentado afuera, que está siendo víctima de violencia y que su familia también está en riesgo? Y luego que eso se convierte también en el pan de cada día en esas comunidades. Y lo peor de todo es que los niños lo asimilan como algo normal. Lo están normalizando, ¿eh? Hicimos un trabajo por ahí con unos alumnos interesante en cómo influye en la música en la cuestión de la violencia. ¿Qué tipo de música estamos recibiendo ahora? ¿Cómo los niños la visualizan y la interpretan y cómo se visualizan ellos a un futuro tomando en cuenta lo que escuchan, ¿no? Y la verdad es preocupante, porque, por ejemplo, nosotros teníamos nuestra música tradicional y ha influido nueva música, como los narcocorridos y todo esto que está presente, y sí está cambiando la visión del niño, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer un docente? ¿Sí? También él está Claro. vulnerado. ¿Hasta dónde puede denunciar? Muchas veces sus temores están en esta situación de la denuncia, todo lo que implica el proceso, y se quedan callados. Ciertamente, y eso lo vamos a abordar en una ronda de preguntas que va a venir después de una brevísima cápsula que tenemos para ustedes. Para una forma previa a continuar con este conversatorio, daremos continuidad, querido público, a conocer otros puntos de vista. A continuación les presentamos nuestra cápsula Y Exprésate, que recoge percepciones y reflexiones que enriquecen esta conversación desde experiencia social. Adelante. Saludos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Henry Escobar y el día de hoy nos encontramos en el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana. Vamos a conocer la opinión de algunas personas acerca de un tema muy interesante: intervención del trabajo social en la prevención de la violencia escolar. ¡Comenzamos! Y comenzamos en Y Exprésate. En estos momentos nos encontramos con Víctor Manuel Chacón Rojas. Víctor. Dinos por favor, ¿cuáles serían algunas medidas que debería tomar una escuela para que sus alumnos se sientan seguros en los espacios comunes? Es decir, baños, pasillos, patios. Perfecto, muy bien. Para que una escuela se sienta segura la comunidad estudiantil, es importante que haya una integración tanto de maestros, comunidad estudiantil y padres de familia. Eso permitirá entonces una buena organización de planeación, sobre todo en materia de prevención, que tanta falta nos hacen en los centros educativos. Muchísimas gracias por tu opinión.
Y continuamos en Y Exprésate. Ahora nos encontramos con Carlos Liébano. Carlos, dinos por favor, ¿qué protocolos debería existir cuando algún alumno ha presenciado o sufrido burlas, insultos, golpes o exclusión social por parte de sus compañeros? Bien, existen diferentes protocolos de atención para ese tipo de situaciones de bullying. Sin embargo, el más importante es dirigirse a dirección, sobre todo con tutores o prefectos, para que de alguna manera acudan al lugar donde se esté presenciando alguna situación, ya sea la víctima o testigos, y de esa manera también los adultos pues pueden intervenir en esa situación. Muchísimas gracias por tu opinión. Continuamos en Y Exprésate, y en estos momentos nos encontramos con José Carlos Ruiz Martínez. José. Dinos por favor, ¿cómo podemos lograr que los estudiantes usen los canales de comunicación abiertos y de confianza con sus padres o tutores para hablar sobre lo que viven en las escuelas? Bueno, yo les sugiero a las madres y padres de familia que generen ese sentido de confianza basado en lo que tiene que ver el modelo de habilidades sociales, donde se promueve la escucha activa y la comunicación asertiva, la cual nos permite entablar una mejor comunicación, un mejor acercamiento y sobre todo tener esa confianza, ¿no? Que a veces es lo que nos impide que los hijos se puedan acercar a las madres y padres de familia, por lo cual es sumamente importante para pues enfrentar los retos del día a día y pues qué mejor tener una mejor orientación de un adulto. Muchísimas gracias por tu opinión. Gracias. Continuamos en Y Exprésate, y en estos momentos nos encontramos con Elisa. Elisa. Dinos por favor, ¿qué dinámicas serían las más adecuadas para integrar a las personas con alguna discapacidad a manera de prevenir posibles conatos de bullying? Claro que sí. Lo primero sería la inclusión, definitivamente. ¿Sí? Hay que enseñarle a los niños o a los compañeros a incluir a esa persona que sufre de alguna discapacidad, enseñarle a los niños los valores principalmente, que son los que ayudan para poder interactuar con este tipo de personas, ¿no? No hacerlos a un lado, definitivamente no. Hay que incluirlos, hay que aprender, hay que saber lo que sienten ellos. Por medio de dinámicas de juegos se le pueden enseñar a los niños a cómo sentirse, sí, a saber cómo se siente su compañerito. Es la inclusión definitivamente. Muchísimas gracias por tu opinión. Gracias. Y seguimos en Y Exprésate. En estos momentos nos encontramos con Carlos Liébano. Carlos, dinos por favor, ¿cómo podemos los padres equilibrar las normas de disciplina en casa con las de la escuela para que sean justas? Bien, lo más importante es que haya comunicación entre los docentes, los padres de familia y sobre todo también aplicárselas a los peques, ¿no? En este caso, o a los estudiantes, porque es importante, como bien dicen, la educación se forma en casa, pero también la parte social es la educación como docentes, y por eso es importante establecer normas claras y sobre todo adecuadas a su edad. Muchísimas gracias por tu opinión. Desde el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, a nombre de nuestra directora general, Yolanda Alfaro Pérez, sabemos que desde el aula se construye conocimiento, pero también se construye paz. Si sufres de alguna violencia, acude al amigo, a la amiga, al familiar, al maestro, y juntos vamos a ayudar. La frase de hoy sería: estoy para ti. Y que esto quede en la memoria de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y bueno amigos, esta fue la opinión de algunas personas acerca de este tema muy interesante. Continuamos con nuestros panelistas en nuestro set de grabación. ¡Adelante!
Interesante los comentarios que acabamos de escuchar con referente a este entorno de la violencia. Si alguno es docente que nos esté viendo a través de nuestras redes sociales, lo más seguro es que sí. Este tema yo creo que es muy, muy, muy importante por abordar. Hace unos meses se presentó en un colegio el caso de un adolescente que asesinó a balazos a una docente y a dos personas, una docente y un administrativo, una situación bastante lamentable, terrible, lo cual nos lleva a tomar en cuenta este hecho, que aparte de los estudiantes hay otras figuras como padres de familia que se están dando en esta situación. Roselino, dinos por favor, ¿existe alguna estrategia para salvaguardar la integridad física del docente, directivo o administrativo ante este tipo de ataques o en su defecto? ¿Qué se puede recomendar? Híjoles, me la pones muy complicada, pero definitivamente le apostamos a la prevención. Durante estas situaciones que se presentan, no son de manera aislada, se van arrojando ciertos foquitos y no necesariamente porque en la escuela el niño le conteste mal al maestro, le alce un poquito más la voz, y es posible que desde casa ya se empiecen a presentar estas situaciones donde lamentablemente el resto de la familia, papá o mamá, se queden callados. Con comentarios como, ay, esa maestra ya me trae de cajón, me cae mal, me quiere reprobar. ¿Qué debería hacer papá o mamá ante esa situación? Definitivamente un acercamiento hacia la escuela. Y el primer contacto, ¿quiénes va a ser? El trabajador social. ¿Sale? ¿Por qué? Porque él es el que va a empezar a intervenir qué es lo que está pasando. Porque ¿qué sucede seguramente en muchos casos? El maestro no dice nada. Más cuando encontramos noticias como esta, se alarma. Me puede pasar algo. Incluso puede pasar por la cabeza del maestro, me va a matar a este alumno, mejor le pongo un 10. Pero cuando el maestro se apega al protocolo, bueno, voy con trabajo social, ¿sabes qué? En el aula está pasando esto. Y no solamente pasa con un alumno, está pasando con 2 o con 3 aguas. Hay una alerta, se puede hablar de prevención. Y justamente regresando a lo que hacen las Procuradurías de Justicia, justamente algunos temas son como promoción del buen trato, crianza positiva, promoción y difusión de los derechos, y hablamos de las dos partes, tanto de los alumnos como del maestro. Y en su momento, lamentablemente, en casos como llega al climas como estos, la cultura de la denuncia. Definitivamente, la parte administrativa, el acompañamiento que te puede brindar a través de las autoridades, dentro de estas, la Procuración de Justicia, a través del sistema DIF estatal, en cada uno de los estados se manejan estos protocolos. No quedarse callado. Maestro, es una situación que está pasando justamente a nivel nacional y es preocupante porque muchos maestros ante esta situación, el miedo es lo que los va a hacer que ellos se escondan y no hagan una declaración ante esta situación. Y definitivamente, como trabajadores sociales, sí es importante que conozcamos todas estas instancias como las que ahorita acabamos de ver en pantalla en estas entrevistas. Fiscalía, procuradurías, entre otras que tenemos en cada uno de nuestros estados, y fomentar esta cultura de la denuncia, maestro. Verdaderamente importante lo que nos acabas de comentar, porque también seamos conscientes, también está en nuestras manos nuestra propia seguridad, estimados docentes. Trabajar con niños y sobre todo con adolescentes puede llegar incluso a ser complicado en ciertos puntos para algunos docentes, lo cual también nos pide que seamos precavidos. De cierto modo, recuerden que hay gente, hay familia esperándonos en casa. Hay que tomar muy en cuenta esa parte. Muchísimas gracias, estimado Roselino. Doctora Nínive, díganos por favor, ¿qué actividades pueden realizar los padres con sus hijos como método para fortalecer la unión y la prevención de la violencia escolar? Primero que nada debe haber una mayor comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchas veces los padres llegan cansados, trabajamos,
hablemos también que el índice de padres solteros o madres solteras es cada día más alto. Y entonces jugar este doble rol muchas veces no nos deja esta buena comunicación o nos dedicamos a trabajar y nos olvidamos de esta comunicación con los hijos, que es fundamental, ¿sí? Ciertamente. La comunicación va a ser el primer proceso fundamental en esta atención para evitar mayor violencia. ¿Por qué? El amor hacia los hijos. Es fundamental cultivar día con día el amor con ellos, ¿sí? Enseñarles el amor, cómo se predica con el ejemplo, ¿sí? Evitar cuadros de violencia, ¿no? En la casa, los gritos, las malas palabras, ¿sí? Que muchas veces por trabajo, cansancio, estrés, lo que traigas, muchas veces caes en esa situación y el niño te está viendo, el joven te está viendo y todo esto va y lo lleva al aula, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar mucho en la comunicación, en analizar qué están haciendo nuestros hijos, qué programas ven, en dónde están cuando están comunicándose. Normalmente a veces nos sentamos ya en un comedor y cada quien está en el celular, menos en la comunicación, se perdió esta parte. Y al no haber comunicación no sabes qué está pasando con el otro, ¿sí? Trabajar con ellos, a lo mejor con juegos, con dinámicas que le permitan al niño visualizar la situación del acoso laboral, el acoso escolar, la violencia, el abuso sexual, todos estos temas que el niño y los jóvenes están cerca de ellos y que muchas veces por la situación que se vive en casa, la historia que traemos familiar, podemos ponernos en riesgo. Esa es una de las cosas importantes que hay que ver, dónde está el niño, cuál es su historia, con quién convive, cuáles son los factores de riesgo, cómo está en el ambiente donde se desarrolla la comunidad, la familia, quiénes viven en casa, cuál es la comunicación con él, cuál es el trato que tienen, ¿sí? Entonces, hasta cuestiones de qué tipo de películas podemos ver, que hay mucha información que también te construye, ¿no? ¿Sí? Y entonces yo creo que desde ahí tenemos que trabajar con los padres, ¿no? Una educación continua, una buena comunicación. La escuela es un factor muy importante en la educación con los padres, ¿eh? Pero también los padres creen que muchas veces el niño, la responsabilidad del docente es educar a su hijo, y no es cierto, ¿sí? Ahí tenemos que también tener cuidado. El padre tiene una función fundamental para que este niño esté bien en el aula. Si él ve violencia, ¿qué puede repetir? Violencia. Es lo que está normalizado, ¿sí? Y entonces, cuando analizas estas situaciones, son críticas. Fíjate, ahorita recordaba, así analizando a algunos alumnos, me decían, maestra, fíjese que llegó una niña, dice que se quería suicidar, ¿por qué? Y le dije, ¿qué pasó con ella? Acaba de saber, por ejemplo, que que ella es adoptiva. ¿Cómo trabajar con este problema emocional cuando no supieron direccionarlo o a veces otra gente ajena va y se los dice? O cuando eres víctima de un abuso y no sabes ni con quién hablarlo y qué tan importante es la función de trabajo social en estas instituciones educativas para escuchar y saber canalizar esta situación problema, ¿sí? Y cómo abordarlo, porque desafortunadamente también muchas de estas situaciones se dan en las familias donde tenemos más problemas y tenemos que trabajar más con la familia. El trabajador social aquí va a jugar un papel fundamental, ¿sí? Entonces está en ese rol de convivencia, de acercamiento, padre, docente, contexto, alumno y todo el medio para poder trabajar de manera conjunta una situación problema. No solo puede ser en el padre, es un todo. Y el padre tiene que estar recibiendo constantemente también educación. Pues estaba la escuela para padres, hay muchas cosas que se tienen que hacer para hablar de cómo puede el padre trabajar con sus hijos, ¿no? La comunicación y el amor van a ser fundamentales. Interesante punto de vista que nos comparte, estimada doctora. Ahora, otra cosita. Decíamos hace ratito de la mochila. Lo primero que tiene que revisar la mochila es el padre antes de que llegue a la escuela. Porque también tenemos un problema serio y hemos elevado el índice de abuso en cuanto a adicciones, ¿sí? Y los niños muchas veces, con tal de tener algunas cosas, y es algo que vimos acá en Chiapas, muchos de los jóvenes y niños desaparecidos se metieron en cuestiones de venta de drogas por las necesidades económicas, por lo que no tienen y por la mala comunicación de los padres. Es correcto, ¿sí? Presentarse ese tipo de situación. Entonces sí se presenta, entonces tenemos que trabajar mucho
los docentes de las escuelas, pero no solo queda el trabajo en el docente, también en los padres, en esta comunicación, ¿sí? Claro, se pueden Ujú. presentar ese tipo de casos en algunas partes, algunas entidades. Muchísimas gracias, doctora, por su punto de vista. Doctora, María Antonieta, díganos, ¿qué tan complicado sería para un trabajador social crear en una escuela un comité de cultura de paz? Yo creo que el problema no es la formación, porque hablamos por ahí, mi colega, la doctora mencionaba sobre esta sobrecarga laboral que constituye un factor en donde nos hacen crear comités de seguridad para esto, comité de seguridad para el otro. Administrativamente los comités existen. Yo creo que el problema radica en que, por ejemplo, si un comité para la paz implica una capacitación, un acompañamiento, no que quede en un papel que formalice administrativamente esta formación, esta construcción de un comité. Es más allá. Con esto, y sigo con esta parte de la mochila de paz. Se forma el comité. El día que se hace el protocolo, no, las mamás pues están con estas dudas, con esta incertidumbre de qué seguir, qué paso sigue, qué pasa si encuentro esto, mejor me llevo todo, por si las dudas que se decomise todo. Entonces, debe de haber una capacitación, una previa inducción, un acompañamiento a los comités que se formen para que en determinado momento no se actúe con alguna situación de omisión o que nosotros implicamos incluso una situación de violencia cuando no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y para eso, por ejemplo, en el caso del Comité de Mochila de Paz, debe de estar un representante de derechos humanos, y si no está de derechos humanos, por lo menos debe de estar un defensor municipal, que puede ser de seguridad pública, puede ser de mismo DIF o de algún centro de Claro. salud, y toda esta parte la desconocemos porque ni siquiera nosotros como trabajadores sociales hay esta inducción o esta capacitación antes de hacer la ejecución de un protocolo de mochila de paz. Entonces, ahí les decía hace un momento, este Consejo Escolar para el Bienestar, ahí viene las capacitaciones ahora sí que públicas, gratuitas, que podemos tomar y esto conlleva a estar actualizados sobre cómo llevar, quiénes lo integran, Sí. qué es lo que podemos hacer, si no llega el defensor municipal, ¿podemos o no podemos comenzar? Claro que podemos comenzar, no hay ningún problema que nos impida, pero es el desconocimiento. Entonces, yo apunto a que no es tanto el que se formen los comités, yo creo que la parte administrativa siempre se cumple. La situación es que ejecutarla con acciones que sean de un impacto real, preciso, claro, necesita de ese acompañamiento, necesita de esa visión del trabajador social y de quien esté a cargo, o sea, porque, insisto, la figura de trabajo social lo estamos abordando como si existiera. En realidad, ese trabajador social está inmerso en una categoría de orientador, de prefecto, de tutor, pero no hay esta figura. Y a lo mejor hoy defendemos trabajo social como una profesión importante en las instituciones, así como la psicología seguramente va a defenderse. Pero esto constituye un trabajo de equipo multidisciplinario. O sea, Definitivamente. tan importante es el psicólogo como tan importante es el trabajador social, el pedagogo. Entonces, en esta visión que comento, no es que no se pueda formar un comité o que cueste trabajo formarse, existen. Las situaciones que se ejecuten de acuerdo a la normatividad, de acuerdo a los protocolos y que haya ese acompañamiento, que no nada más sea para la fotografía, sino que sea realmente con el Con el impacto que sueldo. se desea. Ujú.
Definitivamente. Pues muchas gracias, doctora. Doctora Nínive, muchas gracias. Roselino, nos estamos acercando a la parte final de ese evento. Ya, yo sé que ustedes Ya. tienen mucho de qué hablar y dijéramos, hay mucha tela de dónde Dónde cortar cortar. con este tema, pero pues también ya el tiempo nos está premiando. Vamos a conocer algunas de las preguntas de nuestro querido público para atenderlas. Muchas gracias, maestra. Muy bien. Takashi Nakamura dice, sería interesante saber qué medidas se pueden tomar cuando los padres no quieren tomar partido ante esta violencia escolar. ¿Qué problemas se le han presentado a los panelistas y cómo lo han solucionado? A ver, doctora Nínive, si nos puede comentar un Bueno, poco. sabemos que muchas veces hay resistencia, muchas veces de los padres para analizar y ver la situación de su problema de su hijo, el problema de su hijo. No lo reconocen porque no La quieren negación. verlo. Esa es la realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, una buena intervención desde el trabajo social para hacerle conciencia de que la responsabilidad también depende de él, que escuche a su hijo, que visualice más a su hijo, porque aquí hay una situación de falta de comunicación, a veces ya no vemos a nuestros hijos, ¿sí? Y entonces es el primer momento, conocer qué pasa con el niño, qué pasa con el padre, cómo está la comunicación y ayudarlo a partir de hacer conciencia, ¿sí? A tomar una decisión, porque hay que tener claro, el problema es del padre, el problema es del niño, no del trabajador social ni de la institución. Y entonces, desde ahí tenemos que hacer la intervención, ¿no? Muy buena su participación, mi estimada doctora. Doctora María Antonieta, Enrique Ballinas nos comenta, ¿cómo interviene el profesional del trabajo social en la prevención de la violencia escolar cuando la parte normativa y la parte estratégica, cómo interviene el profesional del trabajo social en la prevención de la violencia escolar, cuidando la parte normativa y la parte estratégica? A ver si la entendí, y a ver si queda Sí, claro. Bueno, por un sí, sí. lado, voy a regresar un poquito y yo creo que esto constituiría la respuesta a esta pregunta, lo que dijo la doctora. ¿Qué se hace cuando ocurren situaciones como escuela? ¿A dónde recurrir? Primero que nada, tenemos que acudir a nuestras redes de apoyo. La primera red de apoyo que tenemos, Ajá. DIF. Y ahí debemos de anunciar, bueno, o más bien denunciar por omisión de cuidados. ¿Por qué? Porque el padre de familia no se presenta, no, a las tantas llamadas telefónicas, citatorios y toda esta parte de negligencia por atender situaciones de riesgo de su hijo, sea académicos o conductuales, sea de índole que sea, no hay esa atención. Entonces, debemos de recurrir a quien le toca la instancia y es DIF. De hecho, tiene su área jurídica que se dedica a las visitas domiciliarias que entramos ahí, trabajo social, a visitar y a ver cuál es la razón por la cual los padres no acuden a los cuidados. Ahora, con la pregunta que usted por ahí hicieron, mucho va a depender de la participación que tengamos principalmente en escuela para padres que en muchas instituciones educativas no se lleva a cabo. Es algo que quedó olvidado. Hace unos años yo me acuerdo que había un exclusivo rol de orientación educativa que trabajaba escuela para padres. Hoy en día está totalmente fuera de impacto de ejecución. Entonces, Ciertamente, ahí tendríamos que rescatar esta parte. A claro. lo mejor con ese tipo de estrategias podríamos intervenir buscando el conjunto de acciones padre, escuela, que pueda incidir en el comportamiento o transformación de pensamiento de los chicos. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Estimado Roselino, ya de forma muy breve, Peter nos pregunta, ¿por qué en las escuelas no se imparten la importancia de las habilidades para la vida, sabiendo que son pilares para una educación ante la ola de situaciones de riesgo que hay en las escuelas? Fíjate que definitivamente es importante la actualización de las y los docentes en todas las escuelas. Muchos de los docentes, con mucho respeto lo menciono, son de generaciones donde el campo formativo
El día de hoy no es el mismo. Tenemos nuevas generaciones, nuevos alumnos, nueva cosmovisión de ver cada una de estas intervenciones. Entonces es muy importante que el docente definitivamente siga actualizando. Por ejemplo, dentro de las preguntas iniciales hablamos sobre la discapacidad auditiva. Hoy en día, como tal, no hay una materia de lengua de señas para atender a ellos. Hoy en día las violencias no son las mismas de antes. Digo, y me refiero tanto de la parte de la docencia como de fuera. El alumno que sacaba la lengua, hoy no saca la lengua, hoy saca una navaja. El maestro que antes aventaba un borrador, hoy cómo actúa. Entonces, será muy importante, maestros, maestras y sobre todo como trabajadores sociales, vayamos también nosotros actualizándonos y conociendo todos estos elementos y estos recursos jurídicos, a dónde también canalizarlos a los papás, a los maestros y al personal directivo que atiende a las escuelas. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, estimados panelistas, por acudir a este conversatorio. No me quiero despedir sin antes darles un bonito reconocimiento de forma general. Les digo, Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento a la doctora Nínive de Cos Gómez, al licenciado Roselino Edward Escobar y a la doctora María Antonieta de las Nieves Moreno González por su destacada participación como ponentes en el programa de Conéctate con IEXPRO con el tema Intervención del Trabajo Social para la Prevención de la Violencia Escolar, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 10 de julio del 2026. Tenemos para usted, doctora Nínive. Muchas gracias. Gracias. Licenciado Roselino. Muchas gracias. Y le haremos llegar el respectivo suyo, doctora María Antonieta, vía correo o WhatsApp. Y bueno, estimados presentes, desde la Universidad IEXPRO reafirmamos nuestra vocación de formar profesionales comprometidos con la transformación social a través de una amplia oferta de programas de licenciatura y posgrados. Recuerden seguirnos a través de nuestras transmisiones que tenemos para ustedes en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde encontrarán también nuestros programas grabados y mucha información interesante. Aprovechamos el espacio para invitarlos este domingo 12 de julio a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de nuestra universidad para la jornada de formación y reflexión jurídica organizada por la Coordinación de Maestrías. Desde aquí saludamos a la doctora Yolitzi, al doctor Fajardo. Soy su servidor, Henry Escobar. Me despido. Que tengan una excelente noche. Más que historia, somos transformación, somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro, construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación, en cada generación.